días casi tardes ya. Muchas gracias a don Adolfo Peña por su excelente organización y por todo el trabajazo que os estáis pegando, Ana, Adolfo, todo el equipo de la TSIAN, y gracias a mis compañeros también del proyecto. Me han encargado la moderación de servicios ecosistémicos y mercados del carbono y tengo aquí una mesa de trabajo con gente con la que llevo trabajando ya muchos años. Voy a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Federico Julián, soy director técnico de la empresa Ambiente Ingeniería y trabajamos, estudié ingeniero de montes aquí en la Universidad de Córdoba y nuestra pasión es el medio rural y nuestro eslogan es pegados al terreno. Eso creo que es lo que voy a decir de nosotros. Y a mi izquierda tengo a Mercedes Toribio, ingeniera forestal, ingeniera de montes, ¿no? Ingeniera forestal del grupo Agroforex, una empresa extremeña, y está trabajando en el grupo operativo Climafores ahora mismo, aunque que aplica tecnologías que tienen que ver con los servicios de los ecosistemas, el fortalecimiento de los servicios de los ecosistemas en el medio forestal, porque como se ha hablado mucho de agricultura, hoy también vamos a hablar ahora del tema forestal, que también es súper interesante. María Martínez, mi compañera, ingeniera agrónoma, también tiene formación forestal y ha estado coordinando grupos operativos de praderas de regadío, trabaja en Las Vegas del Alagón, con agricultura, con regadío, con suelo, los problemas que tenemos allí de suelo, y con algo que han dicho por ahí un compañero mío antes en una moderación, la descompactación de los cerebros. Y tengo a mi derecha a Jonás Fernández Paniagua. Eres yo diría que lo voy a presentar como agricultor, porque en permacultura y agroecología tiene una finca espectacular que voy a hacer publicidad de él. Es Armonía, cuando visita su finca es Armonía y quiero que él hable de algunos temas que tienen que ver también con esto de la materia orgánica, la fertilización orgánica y cómo trabajan diferentes agentes biológicos en la mejora de la productividad agrícola. En el Valle del Jerte está. Y Gerardo Moreno, profesor de la Universidad de Extremadura, es director también del Instituto Indesa, trabaja con la DESA y bueno, pues él también tiene una larga carrera y como investigador de la Universidad de Extremadura también colabora con proyectos con nosotros y en estos momentos en nuestros proyectos está trabajando con el grupo operativo Cultivando Agua también para esa agroecología, cómo podemos llevar la agroecología y la transferencia a los agricultores y a las personas. Entonces, yo he dividido un poco, voy a hacer un diálogo con vosotros y se ha estado hablando, me ha gustado la última presentación de ese olivar y es porque quiero hablar de tecnologías de mitigación basadas en los usos del suelo. Las tecnologías, yo aprendí este concepto en inglés, Land Mitigation Technologies, y lo traduje, que era mucho más largo, tecnologías de mitigación basadas en los usos del suelo, porque la agricultura, el sector agrícola y el sector forestal, verdaderamente, aunque haya cierto pesimismo a veces, nosotros también tenemos que apoyar nuestro medio y tenemos que aprovechar las oportunidades. Estamos en una oportunidad, y es que los mercados del carbono ofrecen una oportunidad, entonces vamos a por ella. Y con esto, pues de las tecnologías de mitigación del uso del suelo, haciendo buenas prácticas, resulta que además podemos secuestrar y almacenar carbono en el suelo y en la biomasa, y que con ese almacenamiento de suelo y la biomasa podemos ir a los mercados, como ha dicho mi compañero antes hablando del olivar, aunque es un proceso largo y complejo y hay que explicárselo muy bien a los agricultores y es un valor añadido y es un dinerito extra que podría entrar en las explotaciones. Si además en territorios forestales, en territorios como el olivar en Andalucía o en la dehesa en Extremadura y también en Andalucía, que son grandes extensiones y usos del suelo que verdaderamente están descontaminando y que en el que contamina paga, pues el que descontamina debería de empezar a cobrar, pues debemos aprovechar esa oportunidad y ver cómo podemos sacar partido. Entonces voy a empezar contigo, María, y tú en los proyectos de praderas en los que estás trabajando. ¿Cómo estás viendo la aplicación de buenas prácticas, dificultades que estés encontrando y cómo ves un poco así el feeling con los agricultores para la mejora del suelo, de la biodiversidad y todos estos temas? Las praderas de regadío en la zona noroeste de Extremadura es un cultivo que ellos son terrenos que están degradados porque bueno, son praderas muy envejecidas de más de 30 años que se están regando porque no hay una falta de agua.
son regadas por el río Alagón y lo que nosotros hemos encontrado es que los agricultores miran hacia arriba, es decir, miran si llueve o no llueve, pero el suelo es el gran olvidado para ellos. Lo digo desde la experiencia de que ya son varios años trabajando con ellos, con estos agricultores de las praderas de regadío en esa zona, porque ellos ven que, bueno, ellos sembraron una pradera hace muchos años, produce un pasto que sus vacas comen, pero no se han preocupado o han, mejor dicho, han automatizado esas labores de fertilización en esos suelos. Nosotros echamos tanta cantidad, aportamos tanta cantidad de fertilizantes, pero no nos preocupamos verdaderamente de hacer un análisis de suelo, cada cierto tiempo por lo menos, para saber si lo que ellos están aportando es verdaderamente lo que el suelo necesita. Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer desde hace ya varios años, y en este caso con el Alagón Grassland, es que apliquen buenas prácticas y cambien ese pensamiento. Es decir, que se preocupen por lo que tienen en el suelo, pues renovando esas praderas sobre todo, con unas mezclas que sean biodiversas, que nosotros estamos transfiriendo conocimiento de que a la larga ellos van a obtener un beneficio que ahora, por su pensamiento a corto plazo, no lo ven y son muy reticentes a ello, pero que a la larga sí van a tener un beneficio muy amplio y que verdaderamente ahora mismo están gastando mucho dinero en fertilizantes, en aportar pienso a esas vacas, cuando verdaderamente tienen unas extensiones de terreno muy grandes. Las vacas están allí pues todo el verano, la primavera, pastan allí, claro, hacen un pastoreo muy selectivo y lo que están haciendo es compactando ese terreno, erosionando ese terreno y al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos muestras de suelo, lo que vemos es un suelo muy, muy compactado, porque claro, es hierba que ha crecido y que eso verdaderamente ya no es. Entonces, el tema del carbono para ellos se lo están, digamos, metiendo en las cabezas de los mercados de carbono, es un valor añadido, pero claro, señores, es que para que ustedes obtengan ese beneficio del final de la cadena, hay que empezar por el inicio. Hay que aplicar unas buenas prácticas que todavía no se están llevando a cabo. Hay casos que sí, no todo va a ser pesimismo, pero, señores, hay que trabajar primero desde la base para poder llegar a lo que son los mercados de carbono. No querramos el final, el caramelo final, cuando no hemos trabajado en el inicio. Y ese es lo que nosotros estamos viendo. Muy bien, María. Ese mensaje viene también de la práctica de hablar con ellos ya desde hace unos años. Y quería pasar ahora a Jonás, porque tú tienes esa perspectiva de la agroecología y la permacultura, que tú antes de que apareciera todo esto en los mercados del carbono, en fin, quizás que como que te lo has encontrado, pero que eso es lo que... era tu visión cuando tú compraste la finca, cómo estaba y cómo está ahora, y no has recibido esas ayudas del mercado de carbono todavía. Es decir, ¿qué estás haciendo con...? Las esperas. Pero bueno, ¿qué estás haciendo tú en tu finca? La perspectiva agroecológica y los servicios de los ecosistemas, ¿cómo lo ves? Me vais a permitir que vaya de un patrón general, para comprender un poco qué es lo que se está haciendo allí. Realmente el reto que se enfrentaba en la finca en particular y otras muchas que hemos asesorado es un patrón extractivista radical, es decir, se extrae sin reponer en ningún caso. Esto lo que genera, en términos termodinámicos, es disipación de energía que provoca una entropía. O sea, realmente la vida, si la entendemos como un reservorio de entalpía, pues no encaja con este criterio entrópico no me quiero ir tan arriba, me vengo más a lo práctico. Realmente lo que hacemos desde la permacultura es un diseño de ecosistemas humanos sostenibles, es decir, y económicamente viables. Entonces, lo que hacemos es restaurar sistemas degradados normalmente, de preferencia, primero, porque son más accesibles económicamente, y segundo, porque esa restauración ya supone un valor añadido a lo que estamos haciendo. Se trata de actuar desde un concepto sistémico y con unas éticas de cuidado en el centro. No por un concepto romántico, sino, como digo, pues con una base de tender hacia lo permanente. Si tenemos unos sistemas naturales que funcionan, que son los más productivos y los más resilientes, porque llevan 3.000 millones de años en este planeta, que son los bosques, lo que hacemos desde ahí es aprender de ese libro, entender sus dinámicas, sus estructuras y copiarlas para adaptarlas a un sistema agrosilvopastoril o, bueno, llamadlo como queráis.
El concepto es que integra todo lo posible, desde la perspectiva del funcionamiento natural de los ecosistemas. Para ello, trabajamos desde dos ramas principales. Una sería el diseño hidrológico, precisamente aplicando pozas, por ejemplo, en los puntos clave en los que las escorrentías son aprovechables para retener, ralentizar y que el agua cumpla con sus obligaciones energéticas, digamos, en las fincas diseñadas. Y en este caso práctico llevamos un proyecto de 10 años en la finca piloto a la que se refería Federico. Y bueno, lo hacemos a través de diferentes técnicas de retención, pues, conocidas por todo el mundo, supongo, barreras vivas, barreras muertas, zanjas de infiltración en curvas a nivel, y la línea clave, por ejemplo, que nos parece la más efectiva porque implica poca inversión energética, poca inversión económica, y genera un reparto de agua por igual de la escorrentía del agua, simplemente modificando las curvas a nivel a un 2% aproximado, y haciendo de esta forma que se infiltre y vaya hacia zonas que en principio estaban secas, ¿vale? Con lo que ganamos zonas de cultivo que en principio eran áridas. Y desde la regeneración del suelo, pues desde la generación de biomasa desde el mismo cultivo, o sea, lo que hacemos es dejar un porcentaje de cultivo para generación de la biomasa que va a sostener precisamente todas esas prácticas de regeneración del suelo, pues el chop and drop, o sea, el triturado de madera, y otras muchas, fomentando la microbiología local, que es uno de los aspectos a los que más nos dedicamos, desde un enfoque campesino, que es lo que nos interesa, es decir, con técnicas sencillas, saber identificar en campo, saber reproducir, saber aplicar esa microbiología específica que hemos obtenido mediante la recogida en la misma finca o en bosques aledaños. Y no sé si me dejo algo, y preparados de insumos sostenibles, pues tipo un compostado apoyado en esta microbiología para aumentar el carbono en el suelo, que es lo que estamos hablando, apoyado por estas técnicas, por ejemplo, con la línea clave, porque al final quien trabaja ahí es la raíz, que es la que hace de red de carbono y de microbiología a través de sudados de hongos, como la glomalina, por ejemplo, que es la que al final estructura el suelo y demás. Bueno, no me quiero meter a esos aspectos, pero realmente utilizamos la microbiología como agente de conexión entre materia orgánica y disponibilidad mineral para ponerlo a trabajar y que dinamice ese suelo, para que obtenga una fertilidad que es como ocurre naturalmente en un bosque. Y lo que implementamos son pues, la biomímesis, al final, con policultivos estratificados, para los amigos bosques de alimentos, que lo que hacen es imitar, lo que digo, estructura y dinámica de bosque aplicada a la agricultura. Sí, resumiéndolo mucho, sería eso. ¿Cómo? Pues estratificando los cultivos, por ejemplo, diversificando, añadiendo el valor de la biodiversidad y metiendo especies locales. En cuanto a variedades, serían gran parte de lo que tenemos allí, por ejemplo, al finca piloto, son variedades tradicionales, comercialmente menos interesantes en principio, y tenemos también variedades comerciales para comparar también resultados. Y luego, en cuanto a plantas de apoyo y en cada uno de los estratos, pues con diferentes funciones, igual que ocurre en el bosque. Por ejemplo, fijación de nitrógeno, se me ocurre, o dinamización de minerales. Muy bien, Jonás. Pues yo quería, por ejemplo, en todo esto cuando dices el tema de los bosques, ¿no? De copiar un poco el funcionamiento de los bosques. Si tú coges un suelo degradado, ¿cuánto cuesta regenerar ese suelo? ¿Cuántos años cuesta? Y, sin embargo, cuesta mucho. Teníamos por ahí unas diapositivas. Es que no sé por qué no... Bueno, no hay problema. No importa. Un ejemplo práctico que hemos hecho allí, o sea, un suelo en el clima mediterráneo puede llevar entre 500 y 1000 años para hacer un centímetro con un contenido razonable de materia orgánica y que de verdad sea fértil. Con estas técnicas que estamos aplicando, que no es más que hacer estómagos artificiales en bidones y pilas de materia orgánica que están catalizadas con microorganismos, pues realmente hemos conseguido, por ejemplo, en una pequeña huerta de autoconsumo
Pues luego tenemos otra comercial de 500 metros cuadrados, en 3 años están teniendo producciones al nivel de las comerciales. O sea, en 3 años hemos conseguido producir en suelo árido completamente, porque era suelo de relleno de las pozas que se hicieron para retener agua, o sea, es suelo del último horizonte completamente mineralizado en el mal sentido, no humificado. Entonces, con todo lo que cuesta regenerar el suelo, y luego tenemos en las tecnologías de mitigación que se habla mucho, y sin embargo llega un grandísimo incendio forestal y se lleva a los bosques y produce la erosión. Entonces, con todo lo que cuesta regenerar el suelo, y sin embargo qué fácil es perderlo, ¿no? Yo siempre he pensado que la prevención de incendios forestales sería una inversión que habría que empezar a considerar de manera totalmente ya, porque además, ya no solo por los bosques, también por los suelos que se pierden. Entonces, tú a lo mejor nos puedes contar algo del Valle del Lárrago, que ha pasado por ahí en el grupo operativo Climaforest, como lo que teníamos previsto y lo que ocurrió luego, ¿no? Sí, buenos días. Primero, dar las gracias por la invitación. Llevo toda la mañana escuchando hablar sobre suelo, y la mayor parte es verdad que se ha hablado sobre suelo agrícola, y todos coincidimos en que el suelo es el gran desconocido. Pues en el mundo forestal yo creo que el suelo es muchísimo más desconocido, y que aparece, o sea, y se pone en valor cuando ocurre una catástrofe, como por ejemplo un incendio forestal, ¿vale? En el Valle del Lárrago, nosotros en el grupo Climaforest teníamos un planteamiento de trabajo que se nos truncó con un gran incendio forestal, y tuvimos que cambiar toda la perspectiva de forma de trabajar. Evidentemente el suelo es un gran sumidero de carbono, y los suelos forestales son grandes sumideros de carbono, y cuando ocurre un incendio forestal no solo pierde la capacidad de almacenamiento, sino que durante el incendio pierde una parte del carbono que se ha almacenado, con todos los servicios ecosistémicos asociados que se pierden cuando se produce un incendio. Y además tenemos que tener en cuenta que en los sistemas forestales los periodos con los que trabajamos son muchísimo más largos que en los sistemas agrícolas para poder conseguir aprovechamientos, ¿vale? Entonces, trabajar en técnicas y en prácticas que... Uy, me he quedado sin micro, creo. Y en... ¿Se ha ido la luz? Ay. Bueno, hablo un poquito más alto. Trabajar en prácticas o en técnicas silvícolas que ayuden a mitigar esos incendios forestales es bastante esencial, y también creo que contribuirían a fijar población y mantener población en zonas rurales, que es donde más superficie forestal tenemos. Gerardo, te iba a preguntar una cosa, pero me voy a coger el hilo de Mercedes. Trabajar en prevención de incendios forestales, el Valle del Lárrago, las Burdes, aunque tú trabajas mucho en la DESA, pero también estás dentro de ese proyecto Mosaico que la Universidad de Extremadura lleva promocionando tantos años, y que ha sido un poco el foco de atracción yo diría un hub de atracción de muchos proyectos y de muchas partes interesadas que han acudido allí al norte de Extremadura, y que con tus compañeros de la universidad, el proyecto Mosaico, que trabaja sobre los cortafuegos productivos, es decir, que el trabajar el paisaje, mitigar los incendios, trabajando con el paisaje y trabajando también con las personas del territorio. Sí, bueno, por quien no conozca, ¿no? Aunque el concepto se entiende bien, el concepto de paisaje mosaico, ¿no? Y que tiene que ver con alguna cosita que se ha hablado, especialmente de La Rioja, etcétera, ¿no? Evidentemente estamos en un escenario de abandono de amplios territorios, de actividades agropecuarias, y que nos ha llevado a estar en el máximo histórico de expansión forestal en España. Tenemos más bosque que nunca, ¿vale? Sería maravilloso, y ha ayudado en gran parte a las cuentas de carbono en España, pero el carbono en biomasa es muy voluble, muy volátil. Tenemos un altísimo riesgo de incendio, que lo perdamos en poco, ¿no? Yo siempre digo, en el contexto mediterráneo tiene mucho más valor el carbono en el suelo que en la madera, que está en pie en el bosque, por el alto riesgo de incendio. Entonces, el retornar, o intentar favorecer escenarios para retornar más actividad agropecuaria al territorio, para fragmentar un poquito esas grandes extensiones de bosque, y hablo bosque-matorral, esa transición de bosque a matorral, el poderlo fragmentar a través de actividades agropecuarias,
evidentemente nos podrá servir un poco de herramienta para el control de esos incendios. Si esas actividades agropecuarias se hacen además con buenos criterios y permiten que secuestre carbono, pues sería estupendo. Y en este sentido quiero apuntar que precisamente son los sistemas pastorales tienen más capacidad de secuestro en el carbono que los propios sistemas forestales. Es decir, el forestal acumula más en biomasa, el pasto acumula más en suelo. El carbono en suelo es una garantía mucho mayor a futuro, porque el que está en biomasa tiene más riesgo de incendio. Por eso el poder recuperar un poco esos paisajes más pastorales, que son característicos de todo el Mediterráneo, es fundamental, ¿vale? Además de otras actividades agrícolas, ¿no? Pero la pastoral, fundamental. El transicionar los bosques hacia espacios más agroforestales, como ya se ha hablado aquí, es fundamental. El bosque abierto, con unas densidades arbóreas de biomasa no excesivamente altas, es la característica propia de nuestro ecosistema, arden mucho menos. Cuando ponemos el mapa de los incendios en España, Galicia se lleva la palma, el norte de Cáceres es otro de las grandes zonas, pero en cuanto entramos en zona de dehesa, desaparece prácticamente por completo ese riesgo de incendios. Entonces, el generar esos sistemas agroforestales, reintegrar mejor los árboles en la agricultura, pero también la agricultura o la ganadería en los bosques, como ya se ha dicho aquí, es fundamental y es un poco la base del mosaico. Pero ya que hago esta defensa de los sistemas pastorales, también poner un poco en qué contexto estamos, ¿vale? Hay una red europea, que es la red LUCAS, por si alguno la conoce, que es de monitorización de usos y coberturas del suelo, pero también incorpora la monitorización de los suelos, y especialmente la monitorización del carbono en los suelos. ¿Y qué nos viene diciendo esta red LUCAS? Que ya tenemos 3 jornadas, la del 2009, 2015, 2018 y la de 2022 está pronto para salir. Nos está diciendo que los suelos agrícolas en Europa siguen perdiendo carbono, entre el 0,5 y 1 tonelada por hectárea y año, mientras que los pastos europeos siguen ganando carbono, cerca a la tonelada por hectárea y año. Los pastos europeos, pero no los mediterráneos. Los mediterráneos estamos perdiendo carbono. Lo que dice la red de monitorización, que no está mal, que son, en total de Europa son 33.000 puntos de monitorización. Los pastos mediterráneos, pues a lo mejor solo nos tocan unos cuantos cientos, pero ya unos cuantos cientos de puntos nos están diciendo que perdemos carbono. Incluso en la dehesa, que sería un poco un paradigma de sistema pastoral mejor conservado, que además integra el arbolado, estamos en una situación bastante neutra, no estamos ganando carbono. En parte es lógico, los sistemas en su madurez es difícil que estén ganando carbono, ¿no? Entonces, pero en promedio estamos perdiendo, de ahí la necesidad de cambiar algunas pautas en la forma de pastoreo, ¿vale? Y enlazo con lo que se ha dicho esta mañana, yo creo que era, soy muy malo para los nombres, pero creo que era Lourdes, en el tema de las políticas que son las que más dirigen hacia dónde van las prácticas, las políticas agrarias, sobre todo las subvenciones de la PAC, y que hay un ecorégimen que es para ganadería extensiva, así, para todos. Si tú tienes animales y dices que los tienes en el campo, ya tienes el ecorégimen, aunque lo estés haciendo muy mal, aunque estés degradando el suelo. Entonces tenemos que avanzar hacia un refinamiento y que los dineros, especialmente los de ecorégimen, vayan a esas prácticas ganaderas más regenerativas, más adecuadas, ¿no? Y de eso, si acaso, pues hablamos luego un poco después. Sí. Y bueno, esto ha sido un poco la parte del carbono. Yo quería también, aparte del carbono, quería hablar de otros conceptos. Por entonces, cuando hablan de las tecnologías de mitigación basadas en el uso del suelo, hablando precisamente de lo que está diciendo Gerardo de la dehesa, yo recuerdo un compañero mío que me dijo que en eucaliptal lo pagaban a tanto en los mercados de carbono y las dehesas lo pagaban pues a la 10ª parte o en los mercados de carbono. Entonces ahí hay un fallo del mercado. Habría que empezar a hablar también no solo del carbono, habría que empezar a hablar también de la biodiversidad y de otros servicios ecosistémicos, ¿no? Cómo podíamos incorporar también, cómo podíamos empezar a hacer fuerza también en nuestros territorios que tenemos grandes extensiones, en el olivar, en la dehesa o en nuestros bosques, cómo la biodiversidad también deberían empezar a monetizar el asunto y aprovechar el tirón de la monetización del carbono. Entonces, con eso de la biodiversidad, María, quería pasar también al tema de las praderas, si se está trabajando también en la mejora de la biodiversidad de las praderas, si la biodiversidad se incorpora, si se nota algún cambio, en fin, ¿qué experiencias estás teniendo tú con los cambios de praderas? A ver, una de las líneas en las que nosotros trabajamos es en aumentar la biodiversidad de esas praderas, porque al ser, como ya os he dicho antes, praderas muy envejecidas, la biodiversidad es
muy bajita. De hecho, ha dado lugar a la aparición de especies invasoras, que bueno, en concreto una, que está ocupando lo que es más de 15.000 hectáreas de praderas, 15.000, 20.000 hectáreas, que es lo que hay ocupado de ese cultivo. Hemos visto pues, que la mayor parte está presente. Unas veces está más controlada, otros menos, pero está haciendo que la biodiversidad de esas praderas se vuelva prácticamente, no es nula, pero muy bajita. Entonces, nuestras líneas principales es aumentar restaurar esas praderas de manera que podamos eliminar esa planta, o por lo menos controlar, porque eliminar ya nos hemos dado cuenta que va a ser muy difícil, por lo menos controlar esa especie invasora a través de competencia con unas praderas muy biodiversas, con unas mezclas que están adaptadas tanto a las condiciones de suelo como de clima. Y que a través de un pastoreo rotacional, racional, nosotros lo que hagamos es aumentar esa biodiversidad y reducir la presencia de estas especies invasoras. Y por lo tanto, como ya bien ha dicho Gerardo, pues que esa biodiversidad y esos pastos que tienen ese alto potencial de acumular carbono, pues que al final verdaderamente pues acumulen todo lo que pueden acumular, no como ahora mismo, pues que no acumulan todo lo que pueden. La biodiversidad mejoraría el secuestro y el almacenamiento de carbono en los pastos. Sí, lo que nosotros estamos instaurando son mezclas muy biodiversas de pues, leguminosas y gramíneas, que están muy adaptadas y que bueno, son mezclas comerciales que están más que adaptadas en aquella zona. Y bueno, lo que nosotros trasladamos sobre todo, porque el mayor problema que tenemos es la aparición de esta especie invasora, que nos lo está poniendo bastante difícil, pero vemos que si nosotros aplicamos sistemas de pastoreo rotacional, como ya os he dicho antes, lo hemos visto porque ahí no todo es negativo, también hay señores que lo están haciendo muy bien, que nos están demostrando que podemos aumentar esa biodiversidad, haciendo las cosas mucho mejor. Sí. Y Jonás, yo quería en este tema de la biodiversidad, porque cuando se iba a tu finca, has hablado un poco ya de este tema, pero tú también estás trabajando con la biodiversidad, estás aplicando una serie de criterios teniendo en cuenta los polinizadores, las luchas contra las plagas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, al final es construir un gremio de trabajo entre plantas que con las funciones que tiene cada uno apoyen o a las funciones de las otras plantas o a las mismas plantas, ¿no? Pues casos concretos, pues asociar el cerezo, que es el cultivo principal que tenemos, con orégano, por ejemplo, con salvia esclarea y otra serie de plantas que atraen insectos, por ejemplo la crisopa, que va a depredar al pulgón, que en este caso es la principal plaga que tiene. Estamos aplicando también, estamos introduciendo en cada uno de los estratos de cultivo, cada uno de esos estantes en los que dividimos el policultivo, pues diferentes especies con diferentes funciones. Por ejemplo, utilizamos la Cytisus scoparius, la escobera, que es autóctona, para fijar nitrógeno. ¿Cómo? Cortándola en el momento de floración, que es la mayor acumulación de nitrógeno, su momento de mayor acumulación, y triturándola en las calles de cultivo. Así también utilizamos otras herbáceas anuales que están adaptadas y que son muy buenas, por ejemplo, Verbascum, el gordolobo, son buenas recogiendo minerales, están adaptadas, no necesitan riego de apoyo, porque uno de los objetivos es llegar a no regar, que ya hemos probado con éxito relativo, no regar durante el 2023, no regamos ya, y en los otros, bueno, en los otros años hemos hecho un riego muy deficitario. Entonces utilizamos estas herbáceas para también segarlas y que aporten ciertos minerales que obtienen a los cultivos principales.
Y, por ejemplo, el uso de charcas pues también aumenta la diversidad de predadores y el caso concreto pues teníamos solamente una pareja de murciélagos. Al hacer tres pequeñas charcas, para que os hagáis una idea, pues unos 100.000 litros más o menos, ha aumentado a 15 la población o sea, a 15 parejas de murciélago común. Aparte de otros insectívoros para los que pues hemos implementado otras medidas como introducción de nidos y demás, pues ha aumentado la población de carboneros, a pesar de ser algunos de estos trogloditas muy territoriales, están conviviendo, porque hay una diversidad de especies en las que se establecen. Entonces me parece interesante también cómo ha aumentado la población también de herrerillos, bueno, y toda otra, aparte del ganado que tenemos, ¿no? de las ovejas que hemos tenido hasta ahora y otras aves. Y hablando de carbono y de biodiversidad, Gerardo, porque decías que los pastos mediterráneos pues no estaban tampoco, digamos que estaban en unos niveles neutros, pero sin embargo en biodiversidad sí deberían de estar. A lo mejor podríamos estar trabajando con otros conceptos económicos, ¿no? Bueno, sí. Y de hecho voy a centrar un poco en el marco regulatorio que ha comentado el compañero anterior, precisamente el de disminución de emisiones y de cultivo de carbono que está regulando Europa. Introduce algunos elementos que son muy interesantes y tienen que ver con esta biodiversidad. Uno de ellos es la de adicionalidad. Es decir, no vale el sistema que secuestra carbono per se, sino el carbono que se secuestre porque hacemos actuaciones en favor de ese secuestro. Es decir, eso que ya la naturaleza está haciendo por sí solo no nos vale. Si una de esas estuviera secuestrando X carbono sin intervenir en ella, ese carbono no cuenta aquel que secuestre porque actuemos en positivo. Es decir, implementemos buenas prácticas. Y esas buenas prácticas no valen solo para el carbono. Entonces, sería un suicidio si empezáramos a dedicar la agricultura al cultivo del carbono, sin más. Es decir, tiene que ir con otras ganancias adicionales y en este caso una de ellas es precisamente la de la biodiversidad. Entonces, aquellos sistemas que muestren ganancia de carbono pero además soporten niveles más altos de biodiversidad o alberguen niveles más altos de biodiversidad, en principio estarían mejor posicionados en ese mercado voluntario de carbono, que es voluntario y que Europa quiere un poquito a poco que no sea tan voluntario, precisamente a través de otra directiva que obliga a las empresas a hacer un reporte de reducción de emisiones y de compensación. Entonces, esperemos, y aquí hay muchos riesgos, y me quiero referir incluso al del olivo, ¿no? Pronto el olivar superintensivo, que su función fuera producir aceite de manera muy eficiente, también secuestra carbono, sí, pero bueno, tiene que compensar con más cosas o acompañar más cosas, biodiversidad, etcétera. Es decir, si no, pues plantemos eucalipto y ya está. Y ganamos carbono, secuestramos carbono a cascoporro y de forma rápida. Entonces, Europa quiere que sea hacia sistemas que además mantengan esa biodiversidad como un pilar del funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Y me quería referir a algo más, porque a ese riesgo de que la agricultura de pronto sea cultivar carbono, porque hay una necesidad de mitigación, cuando el agricultor lo que más necesidad tiene es de adaptación. Y debería ser la prioridad. Yo tengo que adaptar mi sistema a las condiciones climáticas que tengo. Si esa adaptación se hace con ganancia de carbono, estupendo. Y ahí es donde está la materia orgánica. El profesor Girardi nos decía de los tres pilares de los, digamos, de los suelos, las propiedades más básicas, ¿no? La textura, la mineralogía y la materia orgánica. La materia orgánica es la que podemos actuar, las otras nos vienen dadas. Entonces, es trabajando con la materia orgánica probablemente donde mejor confluye, vamos, no, con seguridad, donde mejor confluye la doble necesidad de adaptar y mitigar. Materia orgánica hablamos desde la agricultura, porque es el elemento básico para adaptarnos, y de carbono se habla sobre todo desde las políticas para mitigar, pero en realidad ahí confluyen los dos elementos. Entonces, aquella agricultura que tenga esa capacidad de ganar materia orgánica va a hacer suelos más vivos, más productivos, más resilientes, mejor preparados para las condiciones climáticas. Si es de paso ese carbono somos capaces de convertirlo en créditos, que ayude un poco a financiar las medidas que tiene que hacer el agricultor para hacer esa agricultura regenerativa, pues será estupendo. El objetivo no va a ser el crédito de carbono, no debería ser mejorar las condiciones del suelo para hacer suelos más vivos, más productivos, mejor adaptados. Y el crédito que pueda salir de ahí, que vaya al mercado, será estupendo. Y ojalá los créditos estén bien diferenciados.
Se habla ya incluso de crédito verde, crédito plus, en función de este crédito de dónde sale. De un sistema superintensivo, que si secuestra carbono, estupendo, o de un sistema más extensivo, más cercano a la naturaleza, más de low input farming, ¿no? De agriculturas con pocos inputs, etcétera, ese carbono pueda tener un precio diferencial. Y es un poco lo que persigue la normativa europea. Es decir, ¿qué otros complementos tiene esa ganancia de carbono? Y la biodiversidad está puesto en el centro de lo mismo. Un poco... Sí, muy bien, gracias Gerardo. Y 2 minutos. Pues ya para terminar un poco, y luego si hay algún tiempo para alguna pregunta, Mercedes, hablando de biodiversidad, de ecosistemas forestales, ¿cómo estaba, qué había en el Árrago antes de quemarse y si un ecosistema con más biodiversidad estaría mejor adaptado a las perturbaciones y además contribuiría más a la mitigación, ¿no? Un poco que cuentes un poco lo que viste y cómo estaban aquellos bosques y cómo podríamos ir a una restauración. Pues en el Valle del Árrago había pinar, básicamente. El aprovechamiento que se hacía del pinar era maderero y la verdad es que el estado silvícola en el que se encontraba el pinar pues, podría ser, dicho entre comillas, un poco de abandono, ¿vale? Evidentemente, si en una noche se queman 8.000 hectáreas, pues el estado en el que se encuentra esa zona no es muy saludable. El aumento de la biodiversidad en el caso de los incendios forestales está claro, el proyecto Mosaico lo está demostrando y creo que nuestra labor como científicos y como investigadores es trabajar en el territorio, hablar con los agentes locales y con los propietarios y además escuchar qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren y entre todos conseguir pues, una zona que climáticamente sea más resiliente a los incendios forestales y que además a ellos les genere un arraigo y un control sobre el territorio que puedan transmitir a otras generaciones y no se caigan poco en el abandono del mundo forestal, ¿vale? Entonces creo que el aumento de biodiversidad es bastante importante y trabajar en el territorio cuando ocurre una desgracia de este tipo es fundamental. O sea, pedir la opinión a las personas que viven en el territorio. Pedirle la opinión y además ayudarles porque ellos se encuentran con muchas trabas burocráticas que les alargan muchísimo más estos tiempos tan largos que estamos hablando que hay en el sistema forestal y por eso en muchas ocasiones no es que el propietario tenga la superficie abandonada, sino que no tiene los permisos para poder trabajar y su superficie se abandona y tiene que optar por otras medidas que le cuestan pues, un poco más o que no puede permitirse. Sí, la burocracia es el otro problema. Bueno, pues yo creo que un poco podemos cerrar aquí lo que es el debate y si queréis hacer alguna pregunta o algo, pues es el momento. No, yo solamente 2 cosas por la alusión al olivar, si me permiten. Una, el olivar no arde. El olivar es un bosque en el que el hombre entra muy a menudo durante el año, casi 7 o 8 veces como mínimo antes, fuera de periodo de campaña, con lo cual el riesgo de esa pérdida de carbono y tal en el olivar no ocurre. Es que es una discusión que tenemos muy a menudo con las entidades que están regulando este tipo de cosas. Y 2, todos los sistemas de plantación de olivar hoy en día, desde el menos intensivo hasta el más intensivo, pueden ser sostenibles si se manejan bien. Es decir, no demonicemos el olivar superintensivo porque la sostenibilidad se basa en 3 elementos, el económico, el ambiental y en el social. Y como casi en todo en la vida, en el equilibrio está la virtud. Entonces, pues el olivar superintensivo responde a una circunstancia muy concreta, en unos lugares muy concretos, el olivar tradicional en otros, y entonces todos los sistemas de plantación de olivar pueden ser sostenibles. Gracias. No simplemente que necesitamos métricas que nos midan, oye, este carbono a lo mejor se está consiguiendo en un olivar tradicional que aporta a lo mejor más beneficios en términos de biodiversidad, que da un poco la temática, pero a lo mejor incluso en algunos otros, territoriales, etcétera, y a lo mejor otros, porque no es solo la biodiversidad, Bruselas impone también, o impone no, establece también criterios, como bien has dicho, socioeconómicos, de sostenibilidad socioeconómica. Entonces, simplemente que el marco regulatorio sí aspira
a que el carbono pues, lleve una serie de métricas, de indicadores asociados para que pueda establecerse distintos precios. Habrá compradores de carbono que a lo mejor quieren el crédito más barato y a lo mejor hay sistemas que van a crear crédito de carbono relativamente barato o relativamente fácil. Otros a lo mejor están apostando por un crédito de carbono que viene más de una imagen idílica que tiene de la dehesa, que no siempre es idílica. O sea, quiero decir simplemente que necesitamos métricas que diferencien los distintos sistemas en los que se está generando el crédito de carbono. No que unos sean buenos y otros malos, sino que unos aportan unas cosas y otros aportan otras. Y además, también en la zona con el proyecto Mosaico se está intentando también que las infraestructuras de extinción de incendios puedan ser aprovechables, por ejemplo, para el tema del olivar. Entonces, sí sabemos que el olivar no arde, que los sistemas agrícolas funcionan un poco de barreras y estoy totalmente de acuerdo en que se está utilizando, son cortafuegos productivos. Una pregunta corta. ¿Podría ser una alternativa el uso de la agricultura regenerativa, ese método para que haya buenos créditos de carbono el día de mañana? Yo creo que, Jonás, de la agricultura regenerativa. A la siguiente mesa también, ¿no? Dale, por favor. Sí, por eso no me voy a extender por eso, por no ocupar el espacio en la siguiente mesa, pero sí, claro, evidentemente. Al final hay una serie de técnicas y herramientas que son aplicables y sobre todo que tienen en cuenta los inputs de energía y de materiales también, los insumos, y bueno, se trata de hacer sostenibles los procesos y sí, yo creo que no habría problema. El tema es la escala también, hay que ver cuánto de escalable y en qué lugar se aplica, pero en principio los sistemas regenerativos son escalables perfectamente. Yo solo por añadir una cosa, no es que tengan acceso a ese crédito de carbono, es que en principio si se lee literalmente la normativa que se está generando es que debería ser la única que tuviera acceso a esos créditos de carbono. No porque sea la única buena, sino porque habla de adicionalidad. Esa agricultura que a lo mejor es buena y ahí hay algún fallo, ¿no? Que es que está muy bien, esta agricultura está muy bien, pero como ya está muy bien no tienes margen de mejora, pues desgraciadamente no genera crédito. O sea, que tiene una lectura positiva y negativa, la adicionalidad. Por aquí. Pues muchas gracias. Además, yo creo que lo habéis dejado votando para la siguiente mesa, donde creo que algo se va a hablar de agricultura regenerativa. Muchas gracias a los 5. No.